Bienvenidos a esta nueva cápsula de The Film Pods. Yo soy Emilio. Yo soy Rubén. Arrancamos. Pues como les prometí, este es el análisis completo de la película La Odisea. Bueno, a partir de aquí vamos a hablar de total spoilers. Entonces, si no has visto la película y la vas a querer ver, te recomiendo que... Ni te acerques hasta acá. Sí veas el video, pero después de haber visto la película. O si no te importan los spoilers. Mira, le haces así, pausas el video, te metes a Cinépolis, compras tu boletito, si es que hay boletos, y nada más que sí, no hay IMAX real en Veracruz. Esa es de las cosas que quería platicar. Una, yo les recomiendo 100%, tenemos aquí a nuestro colega Oscar, que es parte de Film Pods. Él no ha podido estar ahorita en los videos, pero próximamente estará en algunas otras reseñas y análisis. Y me hubiera gustado que estuviera aquí porque, bueno, él es de las personas que de entrada, solo con ver los trailers, dicen, no me gusta. Y es muy válido, ¿no? Hay muchas personas que con ver el trailer o los trailers dicen, la neta no es para mí, no me late. Y dicen, pues no la voy a ver, ¿no? Y es muy válido, ¿no? A mí me sucedió con películas, no sé, por ejemplo, donde sale Robert Pattinson en su Batman. No, la inicial que se vuelve famoso y es un vampirillo resplandeciente. Twilight. O sea, yo, por ejemplo, con Twilight no necesité ir a verla para decir, esta madre no me va a gustar. Aunque somos contemporáneos de esas épocas, no. Entonces, probablemente... así cada persona nos pasa con diferentes películas, ¿no? En mi caso con La Odisea, pues para nada, ¿no? O sea, incluso aunque el tráiler hubiera sido mucho peor o mucho mejor, siempre me hubiera quedado con la duda de quiero ir a ver a la película para tener realmente ya lo que es la película, ¿no? Sí. De hecho, a mí me chocan los trailers y sucede mucho y hay pocos trailers que me logran cautivar, o sea, decir, quiero ver la película sin contarme la historia. Porque muchas veces, por ejemplo, en la de Silent Hill, vi el tráiler y dije, bueno, ya para que veo la película, ya me dijeron absolutamente todo, ¿no? Se te dicen el inicio, el problema y la resolución. Nada más la resolución no te dan las últimas imágenes, pero pues dices, ¿para qué vi el tráiler? ¿No? Ya mejoras un cine minuto, ¿no? Entonces es muy ridículo y a mí me choca ese tipo de trailers y bueno, creo que aquí a mis contemporáneos también no nos gusta ver trailers que son así, ¿no? Pero bueno, inevitablemente a veces se tienen que ver para darnos cierta idea, ¿no? Entonces, bueno, yo les súper recomiendo que vean la película en el cine, en la pantalla más grande posible y con el mejor audio posible que tengan en su ciudad. Porque esa es la experiencia a la cual está pensada, ¿no? Hay muchos videos muy chistosos, no sé si te llegaste a ver tú, Rubén, en Instagram y eso, y ponen, ¿cómo Nolan desea que veas la película, ¿no? Y en parodia ponen así un Game Boy, ¿no? De esos así súper viejitos, adentro del caballo, ¿no? También. Acabo de ver una imagen donde decía, como Nolan quería ver, ¿no? Y adentro de un caballo, y dices, qué chido, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, entiendo, hay películas que te puedes dar el lujo de verlas en otros espacios, ¿no? Que finalmente el cine está hecho para verse en el cine, pero bueno, entiendo que muchas veces no podemos o no tenemos el tiempo o cualquier cosa que surja, o simplemente esa película en específico, pues es más factible verla en un espacio fuera de cine, ¿no? Que me gustaría saber cómo va a evolucionar esto, porque si hablamos de Nolan, hablamos también de que queremos un formato físico y un Blu-ray. No creo que nos vaya a dar una pantalla rectangular para verla en tele, ¿no? Sí, yo no creo que vaya a sacar un formato físico, la verdad. Que sería muy bueno, pero sería un formato cuadrado, ¿no crees? Sí, y yo creo que más bien se van a ir por lo digital, pero bueno, eso ya se verá. Entonces, y bueno, en realidad hay muy poquitas pantallas en todo el mundo. Creo que oficialmente en Latinoamérica no hay ninguna IMAX. Había dos. No, pero IMAX análogo, o sea, de la cinta, sí, no IMAX digital, porque IMAX digital, pues sí hay varias salas. Digo, en Ciudad de México, aquí donde nosotros estamos, que es en Veracruz, no hay IMAX, hay macropantalla. Hay en el puerto de Veracruz, pero no es un IMAX original. Es un IMAX digital, ¿no? Sí. Y creo que nada más hay una pantalla. Y bueno, la recomendación es realmente esta película sí vale la pena verla como fue pensada y verse, ¿no? Sí.
yo la vi en la macropantalla y bueno, es una experiencia increíble. La peor experiencia es la 4DX, ¿eh? Si quieres que te sangoloteen, que te manoseen. ¿Tú la viste a ver en 4DX? No, pero si fui a ver la de los Cuatro Fantásticos y se me movía todo y sentía yo que se me salía, el espíritu, creo que ver la Odisea, a donde está grabada, en barcos, a donde hay oleajes, hay monstruos, hay batallas, no recomiendo, terminarías guacareándote ahí. Sí, ¿no? la verdad es que a mí no se me antoja nada verla en 4DX. No. Por favor, si alguien la vio en 4DX, denos su experiencia, pero yo me imaginaba así súper sangoloteado, mojado, bueno, muchos adjetivos que no queremos mencionar aquí. Terminarías como uno de los extras de ahí de los barcos. No se me antoja para nada verla en 4DX, ya ustedes los platicarán. Por favor, alguien díganos cuál es la experiencia, porque la verdad es que yo no me iré a meter a una 4DX. Pero bueno, véanla en el IMAX si es posible y bueno, gente de Ciudad de México, si alguien nos llega a ver a Ciudad de México, pues ahí nos platicará cuál es la experiencia full IMAX, porque aquí en donde estamos, en Jalapa, pues no. Tenemos muy buen audio en nuestra macropantalla y pues la pantalla es suficientemente grande, pero no es el formato mega vertical, ¿no? Y que creo que en algunas partes es curvo, ¿no? Aquí un poquito es más curvo. Es más curvo, aquí es totalmente... Oye, pero también plano, está interesante que la esfera esta que está en Las Vegas la proyectaran, ¿no? ¿Cómo se vería? ¿Cómo sería una experiencia de esta peli en esa pantalla? Estaría, pues, locochón, ¿no? Estaría... Más inmersivo, más... Sí, más locochón. No sé si me guste. Yo, la verdad, salí impresionado porque el audio estaba muy fuerte. No sé si tú en la función que fuiste, Rubén, pero en la función que yo fui, el audio estaba durísimo, pero así durísimo. Que hasta me lastimaba. O sea, de plano hubo escenas que decía, ¿qué está sucediendo? Y bueno, entiendo que el audio es parte de la inmersión y más bien no es solo parte, es prácticamente lo que hace la inmersión. Esta atmósfera. ¿no? Esta atmósfera. Yo siento que sí sobreusa el aspecto musical y de sonido, de diseño sonoro, pero sobre todo musical, para acentuar o sobreponer la emoción que debes de poner o la intensidad que debes de sentir en cierta escena con la música. Siento que sobreusa esa parte de, este momento es tenso, ¿no? Y le meto tensión a la música. Y por ejemplo, el Cíclope, la imagen del Cíclope, que ahí es cuando yo me di cuenta que estando en el cine dije, ok, esta no es una historia épica como otras películas que he visto, tipo El Señor de los Anillos, en donde ves un ogro y pues, sí, tira golpes y, grandote y el CGI súper chingón, que por cierto aquí el CGI en esta escena y sí utilizaron una marioneta. Una marioneta gigante y trataron de hacer todo que los efectos fueran efectos prácticos, ¿no? Como lo hace Nolan. Si ya tuvo presupuesto para un Boeing, una ¿cómo se llama? Donde guardan los aviones, destruirlo, pues ¿por qué no iba a tener el presupuesto? Sí, o en la de Inception, el cuarto que va girando, en vez de en postproducción decir, sí, giramos la cámara. Bueno, es que aprendió muy bien de Kubrick, ¿no? Mandar a hacer absolutamente todo y después destruirlo. Esa parte del rescate de todo mucho más, como dirían, artesanal, por así decirlo. Obviamente se requieren los miles de millones, ¿no? Pero en lo más que se pueda dejar de recurrir a la parte de pantallas verdes, CGI, todo eso. Que todo se vea como muy sin sentido. O sea, muy sintético, ¿no? Muy sintético, justamente, y siento que es una falta de respeto también para los actores que, pues la verdad, de estarle hablando a la nada o hablarle a un objeto verde, como que no le da ese sentido, no se ve tan natural, no se ve la fluidez que tendrían que tener. Que hay cosas muy bien logradas, sí, obviamente. como El Señor de los Anillos o otras películas. Van Helsing para mí es de los mejores CGI que han evolucionado y han envejecido súper bien, ¿no? O no sé qué otra peli que hayamos visto tenga muy buen CGI. Hay una infinidad. Pero bueno, quiero terminar de platicar de esto, de lo del Cíclope. Que bueno, en ese momento que dije, esta película ya más bien parece como una película de horror body o body horror o un suspenso más intenso. Dije, yo creo que esta película no la puede ver mi sobrino, ¿no? No, y claro.
Pero, o sea, visualmente increíble esa parte, o sea, el Cíclope, y dije, órale, qué diseño de personaje, que las demás otras películas o representaciones de la Odisea, el Cíclope lo ves y hasta, pues no sé, se ve chusco, se ve chistosón, ¿no? Pues de hecho, en otras representaciones el Cíclope siempre es como muy tonto, muy torpe, ¿no? Sí. Entonces en esta siento que era algo muy diferente. Pero aquí se ve terrorífico. Sí se nota que no es muy inteligente, pero no se nota sonso y torpe en el sentido de, no, o sea, el diseño de personaje realmente es terrorífico, Sí, ¿no? sí. Y con pura imagen sí te logra captar un buen terror, o sea, sí te impresiona y dices, órale, no, está cabrón. Pero de ahí te pone la música, la tensión, los tambores, que yo siento que sí, el compositor es excelente, ¿no? Es este famoso compositor, lo voy a poner aquí porque se me olvidó su nombre. Pero sí siento que sobreusa lo de los tambores y el increchento de los tambores para irte creando tensión, ¿no? Sí. Te va creando esa tensión. Que justamente para esta película, al director de la orquesta, pues no fue orquesta como en las otras pelis que ha hecho Nolan, sino que al director, al de música, pues le dijo, ¿sabes qué? Hazme música para esto, pero con instrumentos de esa época. Entonces lo puso a chambear y casi por lo que he llegado a ver en videos, pues él casi hacía la música solo. Sí. ¿Por qué? Para darle esa sensación más sólida, para darle esa impresión solamente a un solo instrumento y ya después armarlo. Sí. Creo que ayuda más a que las intenciones del armado de la música dentro de la peli sean como más intencionadas, ¿no? De vamos a tener a la orquesta aquí y después vamos a ver cómo sale. No. Ya tienes las posibilidades porque es más experimental de cierta forma. Sí. Y creo que esta es la peli con el sonido o el audio más experimental que tiene Nolan. Sí, exactamente. Creo que se sale del paradigma de lo que uno esperaría de una historia épica, ¿no? Y creo porque intenta más bien, yo creo que Nolan dijo, a ver, estos cabrones me van a tirar durísimo y van a irse a lo histórico y y van a esperarse la historia épica y ya todo mundo conoce la mitología griega y cómo es la Odisea y todo esto. Dijo, a ver, ¿cómo los voy a sorprender? Esto es pura especulación mía, no, nadie me lo dijo, es solamente mía, pero yo creo que dijo, a ver, les voy a soltar algo mucho más intenso de lo que se espera, ¿no? Porque realmente es una película mucho más oscura e intensa. Demasiado, que de lo que uno esperaría de una historia épica, hasta fantástica, ¿no? Porque, bueno, sí es histórica, pero pues todos estos elementos son fantásticos. El Cíclope, la bruja y muchos elementos. Pues ¿no? al final de cuentas tenemos una historia que es como esta parte de la fantasía, vivir, hacer representativo algo. Entonces justo es esa parte, ¿no? En la que vamos evolucionando en las bellas artes. Entonces pasar de un poema a hacer una película, a hacer cuentos, entonces pues nos da las posibilidades de verla en diferentes perspectivas. Sí, pasó de ser un poema épico, ¿no? De ser una película épica. Una película épica, pero no con el contexto que siempre hemos tenido de una película épica. Sí, que tiene que tener el sentido histórico, ¿no? Aquí se volvió crudo, oscuro, introdujo todos estos elementos fantásticos, pero de una manera, no sé si llamarlo contenido, pero para mi gusto, en una atmósfera bien controlada, que no se sintiera excesivamente fantástico y que dices, siento que el nivel de fantasía y de mitología, más allá de lo realista, fue la dosis correcta, ¿no? Sí. Hay gente, por ejemplo, mi hermana, que dice, me hubiera gustado tal vez un poco más la parte de los dioses, ¿no? Que no fuera tan contenido, ¿no? O sea, que si viéramos más quizá físicamente a los dioses. Es que justamente eso es lo que hace este libro. O sea, Homero habla más de los dioses, pero Nolan quitó dioses y lo hizo más humano. Sí, ¿A dónde Odiseo sea el que es el que sufre? Y vemos y acompañemos a Odiseo en este transcurrir de su Odisea, que su término pues es gracias a él, pero lo vemos a él, cómo sufre, cómo atraviesa todas estas circunstancias. Sí. Que lo llevan a donde está ahora, bueno, a donde termina en ese momento, ¿no? Sí. Entonces los dioses están arriba, como siempre, omnipresentes, y viendo qué pasa. Y los monstruos, en este caso, la bruja, el cíclope y demás, pues son elementos que hacen que
los dioses están de cierta forma representando Sí. el maleficio. Sí, Yo lo veo de esa forma, ¿no? Sí, como- No había necesidad de hablar de dioses cuando Sí. los dioses son presentes, no están presentes. O sea, que sí se habla de los dioses, pero sí, nunca sí, sí. vemos, no sé, a Poseidón y navegando en los mares, ¿no? Sino, creo que esta versión, digamos, contenida de lo que es la mitología griega y los dioses de la mitología, modernizada en el sentido de que tanto el lenguaje visual y las acciones, me pareció buena. Creo que hay gente que no le gusta, pero creo que estas personas son gente que, y ustedes me dirán si estoy incorrecto, que son completamente fan de la mitología griega y que han leído 300 veces los libros de la Ilíada y la Odisea y es donde les parece esta versión como contenida de los dioses un poco faltante o escueta. Sí. Pero así como los otros reviews que hemos hecho y que haremos, en donde damos la vista desde fan, pero también como no fan, sino como un simple audiencia que va a ver la película, ¿no? Así como en Silent Hill, que él no ha jugado los juegos, vio la película y da su veredicto. Uno no necesita ser un erudito en ese tema, porque pues, las películas están hechas para que la vea cualquier persona, ¿no? No nada más la persona que leyó el libro, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, yo nunca leí los libros y las vi y me parecieron bien, está bien, ¿no? Y la gente me dice, oye, los libros son mucho mejor. Y, pues, obviamente, sí, porque el libro te permite abrirte, explayarte, ser más detallado, meter y sacar cosas. Es lógico. La literatura siempre nos va a dar esas perspectivas, ¿no? Pero en este caso, el cine ya sabemos que armar una película cuesta miles de millones. ¿Por qué? Porque hay toda una producción que acá está fantástica. Tienes muchos sectores que tienes que delegar muchas cosas y que son muchos años, ¿no? Sí. Entonces justamente en el cine no podemos meter tanto porque de repente, uy, no, el Brutalista dura 4 horas y me voy a aburrir. Pues sí, justamente porque te están contando toda una historia y es muy buena. Yo cuando la vi me sumergí tanto que no sentí esas 4 horas. Pero justamente acá es una película de 3 horas y algo. Te sumerge súper bien, ves todo el trabajo que hubo de arte, que es fenomenal. O sea, todos los trajes. Sí. O sea, la vestuarista se va a llevar 101 nominación o un Oscar. No sé, no sabemos todavía, ¿no? Sí, diseño de producción. El diseño de producción, ¿no? Es muy bueno. Que bueno, es muy controversial también, pero... Ajá, justamente porque tiene sus ajustes, ¿no? Pero... Pues tiene sus ajustes, pero para una ficción. La gente que quiere que sea históricamente correcto, pues dice, oye, pues vete mejor a las películas de los 90 para atrás y quédate con ese tipo de cine. Y aún así, ni siquiera. Ni eso le alcanza. Porque quizá traten de hacerlo más históricamente correcto, pero no tuvieron el presupuesto para verse tan reales, etcétera, ¿no? Sí. Aquí, y bueno, me gustaría hablar de algunas cosas que dijo Rubén. En cuanto al ritmo, la verdad es que a mí se me pasó rapidísimo. Todo el tiempo me mantuvo al borde del asiento. Sí, te tiene sudando, ¿no? Así en tensión, ¿no? Sí. Pero es curioso, he escuchado gente, familiares, amigos, ¿no? Que les pareció aburrida. Y yo dije, órale, aburrida, ok, ¿no? Por favor, platícanos, ¿ustedes qué les pareció? ¿Aburrida o estuvieron al borde del asiento como yo? Y no sé si Rubén no, también. La verdad no, o sea, si me dijeras que estuviera aburrida, saqué el teléfono 2 veces, al principio para mutearlo y al final para volverlo a poner audio. Yo en lo absoluto saqué el teléfono. Cuando en verdad una película te da hueva verla o estás aburrido, sacas el cel para verla ahora mínimo. Mínimo 1 o 2 veces. ¿Por qué? Yo tengo un comentario de una persona que me dice, saqué el teléfono y vi cuánto tiempo faltaba y dije, falta 1 hora, hay que empezar 1 hora más, ¿no? Sí. Y dije, oye, ¿cómo puede ser? La verdad es que... Se avientan 1 hora en TikTok y no la siente. Bueno, esa persona definitivamente no es de TikTok, porque nunca está en redes sociales ni nada, pero bueno, pero aún así me sorprendió y dije, wow, ¿no? ¿Cómo para una persona le puede ser sumamente aburrida y para otra persona... Pues estaba neta sudando. Sí, yo también estaba muy tenso. Tenía las piernas bien sudadas. Las manos. Y eso que el aire acondicionado estaba a tope y todo. Sí. Pero aún así yo vi personas saliéndose de la sala, pero no por aburrimiento, sino por intensidad. Yo vi al menos dos parejas y digo, no personas grandes, ¿no? Sino pues más o menos de nuestra edad o tal vez más jóvenes. Y después de la escena de la bruja,
vámonos. Se Es que fueron. esa escena está incomodísima. O sea, en lo Sí, personal, el sí, horror body es muy bueno ahí en ese aspecto. Y sí. saber que lo hicieron con efectos prácticos. Todo es efectos Eso es prácticos. lo Sí, más que sí, te estalla, ¿no? Pero sí el estar viendo que una mujer está moldeando y sí, haciendo puercos y el chirriar de los sí. cochinos, o sea, Sí, las texturas. el diseño sonoro ahí, todo, Sí. ahí esa escena sí, y también la del Cíclope, todas en puro diseño sonoro y visual, lo que estás viendo visualmente, ya te proyectan Sí, demasiado. una tensión y un horror bien cabrón. Sí, las paletas de colores también están Que precisas. yo creo que supera esas escenas a muchas películas de body horror o de terror, ¿no? En mejor logradas y una tensión mejor lograda que una Sí. película que directamente te dice, yo soy una película de horror body o de horror, ¿no? Esta película en ningún momento, o sea, Te en dicen ningún que es esa momento, categoría. yo dije, voy a ir a ver una película de horror al cine, ¿no? O sea, yo cuando empecé a ver esas escenas dije, cabrón, pinche Nolan, así me quería sorprender. Exacto, sí, Así justo. me quería Porque sorprender, trabaja ¿no? como diferentes, ¿cómo se llama? Estilos Ujú, de película, ¿no? Porque de repente como que se abre mucho muy a lo Akira Kurosawa y ujú, te da representaciones del espacio inmenso, los personajes bien pequeños, obviamente representando toda la atmósfera, ¿no? sí. Pero de repente Y llega. aprovechando el IMAX, ¿no? Exactamente, ¿cómo Sí. no aprovechar ese Sí. formato tan inmenso para Ujú, meterte en esos, ujú. en esas atmósferas naturales tan bonitas que sí, la verdad tuvieron, no sé, Sí. creo que fueron más de 5 locaciones a nivel mundial, pero que de cierta forma esto nos ayuda a entender, ¿no? Y de repente el horror body recordándome un poquito a, no sé, de Tusk o La Sustancia, pero en una Sí, forma, La Sustancia. A mí me recordó La Sustancia, pero todavía más hardcore, sí, más intenso, sí, porque sí, La sí, Sustancia sí es horripilante y bueno, al final es como totalmente absurdo, absurdo. sí, Aquí nunca llego a lo absurdo, no, ¿no? O sea, nunca llega a ese lado de es una absurdez. necesidad que tiene, Ajá, y creo que es lo que trata de representar siempre es esa brutalidad del mundo antiguo y la brutalidad de la guerra y la brutalidad de lo que era el mundo antes, ¿no? sí, sí, Y sí, digo, con todos estos aspectos de fantasía, ¿no? Que no existen, ¿no? Como pues, la bruja o que pueda transformar gente en animales, ¿no? su Eh, prima, era su este, hermana, ¿no? El cuervo. no me acuerdo, no sé. Sí, cuando lo aprieta el Matt Damon del Odiseo, Ujú, cuando están hablando y ujú. o regrésame a mis soldados o mato a este pájaro que es tu familiar, ¿no? Ajá, O sí, sea, sí, sí. esa amenaza a mí me gusta, Sí. pero justamente porque él entiende. Pero no, vamos a las cuestiones más que pasan como desapercibido, pues obviamente lo fantástico estamos hablando de cuestiones muy psicológicas. Sí. O sea, la Odisea es toda esa transición de lo psicológico, Ujú, la percepción de Homero hacia la realidad de que las personas atravesamos por diferentes etapas en la vida. Entonces creo que ujú, quienes leyeron y que han puesto Nolan a leer a muchas personas la Odisea, ujú. espero que interpreten de una forma correcta, no lo malinterpreten o no lo sobrepiensen, Sí, que simplemente son cuestiones de vida, ¿no? Esa transición, esa sí, metamorfosis, ¿no? sí. El hablarnos de una forma muy diferente la vida es como quien lee a Sísifo, ¿no? Y entiende el por qué Sísifo atraviesa por todas esas Ujú, cosas sí. por haber ido en contra de los dioses, haber Ujú, hecho ver otras cosas y demás, y es un castigo el estar llevando la piedra. En sí. este caso, pues, Odiseo simplemente es atravesar todo en línea recta. Ujú, Quema los barcos, no voltees atrás, ¿no? Y sí, sigue tu camino. sí, Esa es la fantasía. sí, No, sí. para mí es la verdadera fantasía, ¿cómo veo esto en mi vida, no? Ujú. Yo también tengo algo o alguien que me está esperando como el perro Odiseo. Ándale. O yo también tengo Sí, a alguien que me está esperando en casa, el sí, verdadero amor. No sabemos. sí. ¿Por qué? Porque así justamente Odiseo y Nolan nos lo hablan, ¿no? Desde Homero y Nolan Ujú, están como muy contemporáneos a lo que pasaba o sucedía en ese momento. De que lo sí. escribieron y que en este caso se grabó. Sí, exacto. Sí, bueno, y regresando un poco al tema esto del horror Body. body o body horror, este, con el diseño sonoro lo logra Sí. excelente, ¿no? Con puro diseño. De ahí nos mete aparte una capa extra que es la música, Sí. que es totalmente diferente a lo que me hubiera esperado de esta película. Es totalmente diferente. O sea, dije, wow, ¿qué es este score? Está muy, muy diferente. Y
Y puta, te mete una intensidad todavía mucho más cabrona, ¿no? O sea, porque es la visual, el diseño sonoro que te trae así de ¡ah! Y de ahí la intensidad de la música que parece que estás corriendo un maratón mientras estás viendo la película, ¿no? Pues no, sí. lejos, las escenas de mar. O sea, ya sabemos que se grabaron en mar. Sí. Se grabaron en barcos ordinarios. Sí. O sea, construidos, ¿no? Exactamente, reales, ¿no? Que de hecho tiene problemas legales con un barco que ahí le dio en la madre un poquito en la grabación. Eso. Justamente, ¿no? Sí. Y meter extras y actores dentro de ese barco y remen. Sí. Entonces a Matt Damon sí lo pusieron mamadísimo, que la verdad es de sus mejores personajes. Sí. Pero justamente cuando ya sabes todo esto, le agregas más capas a la película y dices, sí, si la veo por segunda vez voy a terminar más cansado sabiendo que es real, ¿no? No son güeyes ahí en pantalla verde y voy a multiplicarlos. Que yo me imagino que de repente si tengan cosas, digamos, entre comillas, de pantalla verde, pero muy ligero. Muy ligero y en aspectos como muy específicos, quizá que cambian el fondo del cielo para que tal vez sea como más la tormenta o cosas así, donde pues obviamente pues no esperaron a que una tormenta apareciera para poder grabar. No vas a arriesgar la vida, ni la vida de tus actores, ni la cámara que vale más que tus actores, ¿va? Pero y bueno, hablando de Matt Damon, vi que pues muchos otros actores fueron solicitados o casteados, ¿no? O se les mandó el cast y rechazaron, incluido este cuate, ¿cómo se llama? Robert Pattinson. Robert Pattinson como Odiseo. Como Odiseo, lo castearon y rechazó. Tomó el otro papel, que es el papel de, ¿cómo se llama? De Antino. Que le quedó fantástico. La hace muy bien porque realmente lo odias, es abominable, o sea, lo detestas. Sí, es ¿no? Me quiero meter y darle unas cachetadas. Eres así. Entonces logra muy bien. Y bueno, yo la verdad siempre había tenido bajas expectativas de ese actor por haber hecho Twilight, pero bueno. Pero ha ido escalando, pero ya, ha ido escalando. O sea, desde Mickey, me gusta mucho esa actuación que tiene ahí, que empieza a borrar, pero creo que la que le dio como la apertura a un buen cine o una buena dirección, no sé, desde mi perspectiva es lo que veo, creo que desde El Faro es que Robert Pattinson ha tenido muy buenas direcciones actorales y se ha transformado. Y él ha evolucionado. Él ha evolucionado demasiado, ahora lo tenemos como Batman y es perfecto, pero en esta sí nos dio un personaje que sigue siempre teniendo la cara de chico rico mamón, ¿no? Porque bueno, pues, no puede volver a nacer y tener otra cara, pero en este caso le quedó muy bien. Pero le queda muy, muy bien el papel y y se me hace muy curioso y me gustaría quizá alguno de ustedes sepa por qué los demás actores rechazaron el papel. Yo sé que los haters de la película van a decir, porque el guión era una basura o algo así, pero yo creo que va más allá. Va más allá de también... Yo creo que va por el lado del aspecto físico. De la putiza y madriza física que iba a representar ser ese papel. O sea, como Robert Pattinson, a como se veía Matt Damon, siento que le iban a costar chingo de horas en el gimnasio, dieta y demás, pero Matt Damon ya tenía la fisonomía adecuada. Y aparte, como esa parte de pericia de la persona, de la experiencia que se nota en el rostro, en el cuerpo, en la corpulencia. Sí, ya que se tiene que ver más maduro. Más maduro, más... Ahora sí que madreado, ¿no? Sí, Matt Damon es fácil. Más curtido, Matt Damon es fácil como rejuvenecerlo un poco porque se guarda bien. Pero ya en la etapa donde ya se ve más viejo, que ya pasaron 10 años, sí se le notan. O sea, ahí el trabajo de maquillaje es muy, 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 muy bueno, pero también su fisonomía ayuda demasiado. Sí. La que me quedó debiendo un poquito es Zendaya. Ella, perdón, es muy bonita, tiene lo suyo ella, pero siento que su actuación siempre es igual. Tengo la misma opinión. En esta la veo igual, no veo una Zendaya diferente, no veo el personaje que está así. Y siempre con muy poca expresividad en su cara. Como que me gustaría que le dieran un poquito más de punch en eso, ¿no? Que gesticula un poquito más. Exacto, más gesticulación. Que sienta más las emociones, ¿no? Porque siempre con su cara de... Aparte es una cara de...
soy bonita, ¿no? Y entonces ya se la super cree, entonces hace siempre caras como de, soy increíblemente bella y véanme y contémplenme. Y aparte en esta película represento a la diosa, ¿qué? ¿Atena? Entonces, y siempre es como el mismo papel o siempre actúa así, es muy plana siempre y aparte nos la ponen hasta en la sopa. O sea, Sí, va a salir en la otra gran película, Dune 3, ahí está. Y la tienes en Spider-Man, ¿eh? Y en Spider-Man. Que es el mismo cast. Si quieres ver Spider-Man y no lo dice. Sé, a mí la verdad, digo, obviamente no la conozco en persona, pero se me hace que es una personalidad así medio mamonzona y es la única que, en los créditos pone Zendaya. Y todo el mundo sabrá que soy yo, ¿no? Desde ahí se me hace como un ego demasiado grande y que, bueno, le han preguntado, oye, ¿por qué no se pone Zendaya? Porque se ve cool. No, bueno, qué profundidad, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que a mí habiendo tantas actrices en todo el mundo, inclusive probablemente una persona en Grecia pudo haber hecho el papel. Que para más a mí creo que Anne Hathaway quedó muy bien. Ella impecable. Ha evolucionado perfectamente. Creo que la hemos visto desde los papeles más pequeñitos que había tenido para Disney, pero ahorita en esta ya una Anne Hathaway más madura, con más experiencia, nos da un muy buen papel. Sí, la escena de cuando ahora sí que se está chamaqueando a su hijo. Sí. A Tom Holland, Tom Holland también me sorprendió un poquito. Sí, que su hijo, ¿cómo se llama el hijo? En Telemaco. Telemaco. O sea, la intensidad de esa actuación, sí dije, ¡ay, órale! O sea, no me lo esperaba, ¿no? Sí dije, wow, o sea, sí está muy, muy bien en papel. Y me parece muy bien. La verdad es que ese personaje. Esos personajes son los más destacados. Me gusta. Y ahora, lo más controvertido. Elena, ¿no? Que es negrita. Miren, de color, no digamos negrita, blanquita. Sí, es una persona de color. De color. Tiene muy buenas actuaciones. Ella se me hace muy buena actriz, a pesar de que ha tenido papeles como muy pequeños o demás, no tan fuertes como tal, como ahorita, pero justamente creo que es buena actriz actuando lo que sea. O sea, creo que ella es muy versátil en cualquier papel que le dan. Trata de sacar un poquito más de provecho. Yo la pondría en contraparte con Zendaya, que son, de cierta forma, también. Zendaya no es una persona blanca. Si hablamos de temas raciales, ella también pudo haber hecho su papel, ¿no? Se podían haber invertido estos papeles y posiblemente esta chica nos pudo haber dado un mejor papel que el que nos dio Zendaya. No sé. ¿No? Puede ser. Entonces ni la misma crítica nos puede decir es que Zendaya, ¿no? Porque Zendaya, se la tocan a Tom Holland y este güey ya no hace Spider-Man. Y bueno, para todas estas personas que son muy haters de la película porque consideran que es woke, ¿no? Así como yo tuve una plática, discusión con nuestro compañero de Philip Potts, con Oscar, que él definitivamente odia todo lo que tenga que ver con woke. Yo no lo odio, yo sí no me gusta la parte de inclusión forzada en películas que lo tengan, Netflix. Pero en esta realmente no. No se siente forzado. O sea, sí te creo que, por ejemplo, si haces una película documental de Luther King y pongas a un güero, a Brad Pitt, si digas, oye, no seas... ¿no? O hagas una película de la Segunda Guerra Mundial, ficción o documental, lo que quieras, y pongas a Hitler como un mexicano o a Hitler como un afroamericano con un mega afro. O sea, sí vas a decir, oye, esa inclusión está más que forzadísima y es ridícula, es absurda, por completo. Mucha gente me dirá, oye, pero es que Atena o Helena son griegos y no pueden ser negros, ¿no? Pero bueno, recuerden, son personajes de una historia, ¿no? Que para mí es un libro, ¿no? No es exactamente que estemos platicando de históricamente cómo sucedió los hechos de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Es un libro de fantasía, sí, basado históricamente en situaciones que pasaron hace 3000 años. Sí.
y aparte enfocado o visto desde la visión de una persona que es Nolan, ¿no? Entonces, es una representación de la representación de la exacto, representación. ¿no? Y ni siquiera las traducciones nos van a dar al 100% una historia como es. No es fiel a lo que es, ¿no? Exacto. Si quisiéramos que fuera tan purista, aprendo griego y leo la Ilíada en griego. Sí, o hagamos una película y todos griegos y hablen griego y porque Pero ni yo la voy a grabar, ¿no? Porque soy mexicano, tiene que ser un griego. exacto. Entonces, yo siento, y esto es muy personal, cada quien tiene su opinión y es muy válido, que pues si nos vamos así de puristas, como dice Rubén, pues bueno, si nos vamos a quejar, pues quejémonos entonces también de otras películas, Troya, Brad Pitt y todos los que salen ahí que no son griegos, y por qué no son actores Vámonos griegos. más atrás, Spartacus. Exactamente. ¿No? Espartaco, ¿cómo se llama? De Kubrick. O sea, justamente. Bueno, va a empezar, todas las películas gringas que tengan que hablen de historia, de que no sea de historia gringa, pues no tendrían validez. Ninguno. Creo que el único que puede hablar de lo que quería era Kurosawa, ¿no? Que este güey ya estaba ahí y todo era hecho ahí y eran todos los actores, había extra a morir y eran todos del mismo contexto. Exacto, Él creo que es el único que puede hablar de historia o que podía hablar de historia. Y que le dices, bueno, es que es purista. Bueno, pues sí, ¿no? O se podría decir, ¿no? Justamente. Pero bueno, de otra forma, el cine hollywoodense, por donde le veas, entonces yo siento Es que forzado. hay que entonces jalar parejo, ¿no? No nada más uno sí, otro no, esto sí, esto no. Y entonces yo siento que hay que ser objetivos y jalar parejo. Y yo siento que en esta película es realmente irrelevante el hecho de que completo. Elena sea negra o que no me acuerdo qué otro personaje. Ah, sí, de que sale Ellen Page, ¿no? Se vio muy bien. O sea, para mí en lo personal, yo criticaría más las actuaciones que el personaje, ¿no? Y en este caso, Ellen Page lo hizo bien. Que yo sé que muchos que no la han visto, y bueno, quizás ni siquiera están viendo este podcast, dicen, ay, es que como Ellen Page es Aquiles. No es Aquiles. No, es otra persona. No es Aquiles, es Sinón. Y Aquiles no sale en la película. Y de hecho, el personaje de Ellen Page, que es Sinón, sale muy poco. O sea, sí tiene. Si juntas cuánto tiempo sale en pantalla, son ni 1 minuto o 2 minutos en pantalla. O sea, es muy poquito. Que sí, que tiene una parte o sea, su papel sí es como para añadir esa parte de culpa. Es a donde enlaza. Sí, enlaza y también se enlace ahí con los muertos, ¿no? Es el con el que habla más y todo. Pero no es ese enlace. O sea, es para juntarte toda una atmósfera. Pero en él. finalmente, a mí me vale un bledo si el actor que ponen ahí como si no fue mujer o fue hombre o lo que sea. Ahí se ve como un hombre medio flaquito y ya, pero realmente no tiene ninguna importancia, si antes era un fisicoculturista ultramamado o no. Vámonos más para acá. El doble de ¿cómo se llama? Este chico de Odiseo era mujer. Ah, sí. Ah, claro. Sí, su doble fue mujer. Exacto. La escena de los gigantes, que sí utilizaron gigantes, o sea, bueno, personas altísimas de 2 metros 20 y así. Matt Damon no se ve tan ridículamente chiquito comparado con ellos. Y no es por ridiculizar a la chica, ¿va? Pero ella tenía una estatura más pequeña, pero tenía el cuerpo y la postura de... La chica creo que medía 1,47 o algo así, me parece. Y pues los actores eran de 2 metros 20 o algo así. Sí, son enormes. Pues ya se veía el cambio drástico. Y pues la chica era el stunt, el doble de Odiseo. Y se ve mamadísima, ¿no? Sí. Y yo no veo a toda la gente. Y ahorita, hasta que ya salen todos estos datos, ya es como dices, era mujer. No, entonces, no, está muy mal eso. Cállate. O sea, mientras viste la película la disfrutaste, ¿no? Exacto. O sea, de cierta forma siempre hemos visto esto de que salen hombres, salen mujeres haciendo dobles o demás. Pero al final de cuentas, cabe más la responsabilidad en una muy buena actuación con un personaje tan pesado, ¿no? En este caso, cada uno tiene su peso en la historia, pero la responsabilidad cae en estos, en quienes hicieron el cast y eligieron a esos actores, ¿no? Así es. Te toca a ti. Exacto. Y tú tienes que actuar ese personaje, léete la historia, lee bien el guión y tú sabes cómo interpretarlo. Exacto. Si quieres un Oscar, échale ganas. Yo creo que desde arriba, o sea, desde esta parte de quien da el billete y todo eso, sí hubo cierta parte de cuota, digámosle, woke,
que no es inclusión forzada, ¿no? Yo no siento que sea inclusión forzada. Sí, pero ya lo sabemos por las cuestiones. Pero fue manejado muy bien, yo siento que Sí. por dirección y todo, para que no se sintiera así. Y fue de, ok, meto a un actor que se cambió el sexo, ¿no? Y lo meto en la película para esa parte de meter gente de diversidades, ¿no? Sí. O sea, de esa diversidad cultural que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que al final de cuentas, todo el cast es reconocible. O sea, al final de cuentas, todos son conocibles en el medio. Sí. O sea, eso habla muy bien de Nolan, que su 90% de actores son conocidos. Y que todos están en el medio y que están como muy, muy, muy vigentes. Sí. No regresamos a esa es otra. O sea, la película, o sea, Por eso pesa. Tú vas, tú no hayas visto el tráiler, nada, llegas y estás viendo puro calibre alto, ¿no? Pesado. Puro pesado. Digo, para mi gusto, Zendaya. Pero de ahí en fuera, o sea, inevitablemente es un calibre pesado, porque pues está en todas las películas. Todas las películas, tiene películas ella sola, y ahorita que es pareja de Tom Holland, pues ahora va a estar hasta en la sopa, pero Tom Holland también nos da un buen personaje. Rompe un poquito ese esquema de Spider-Man, que ahorita otra vez a la par tienes Spider-Man y la Odisea, y que casi el cast pues encaja con Spider-Man, pero es bueno. O sea, al final de cuentas, y están hablando muy bien de Spider-Man, entonces también para la siguiente hay que ver algo de eso. De eso. Exacto. Quiero que ustedes nos platiquen, por ejemplo, en la escena de la bruja. O la del cíclope, que por ejemplo el cíclope cuando lo están ya ahora sí macheteando y en el ojo, el sonido que hace de sufrimiento está súper intenso. O sea, a mí sí me puso tenso y así de pero aparte no solo por cómo el sonido suena, o sea, que es perturbador, sino el volumen, la intensidad de ese sonido. Y yo veía como gente estaba, o sea, pues llegan a la sala y sus palomitas, mega palomitas y sus nachos. Llega esa escena, nadie estaba tocando sus palomitas. No. Creo que 2 o 3 por ahí, como si nada, ¿no? Que conozco personas así y creo que conforme te vas haciendo más grande, te vas haciendo más, no sé, sensible a las cosas y ya la pancita, o sea, en mi caso mi panza se dijo, o sea, empezó a moverse y dijo, no, aquí no queremos comida. Espérate, porque si no puede que lo saquemos, ¿no? Entonces, y creo que sí, personas más jóvenes como que, sí, no pasa nada, ¿no? O hay personas que tienen más tolerancia, un umbral más grande al gore, ¿no? O yo sí soy de grotesco y poder seguir comiendo. Pero sí es algo que vi bastante, que incluso al final de la película, o sea, salimos y veía como en el bote de basura iban tirando así palomitas llenas, nachos llenos. Tanto que dura la película y no te da hambre, ¿no? Y y no se lo acababan, pero porque precisamente Nolan hizo esto de sorprender. La gente vámonos a ver nuestra película épica, así, donde vamos a disfrutar así la batalla, así como con Aquiles cuando se lanza y mata al guerrero Espartaco, ¿de dónde era? O sea, que estás disfrutando la pelea, ¿no? Y aquí, bueno, o sea, disfrutas la película. Vaya, una película palomera. Esas son películas palomeras que te están entreteniendo y tú estás comiéndote tus nachitos, tus palomitas. Exacto. Pero en este caso es de presta atención porque cada uno de los movimientos te va a atrapar. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que nos platiquen. En mi caso, yo sí sentí demasiado fuerte el volumen del cíclope cuando está... Era intencionado. Es intencionado, pero sí digo, oye, sigo sintiendo la intensidad. Le puedes bajar 2 decibeles a ese sonido, nada más para que no sea molesto. Porque sí hubo un... Igual puede haber personas en la sala que tengan problemas auditivos y tenga problemas. Por ejemplo, mi papá se llevó tapones de oídos a la sala porque pues, sabe que la sala en la grande, las otras salas no, es muy intenso, entonces llevó sus tapones y siento que se le hizo mucho más suave la película por tener los tapones de oído y entonces le creó menos intensidad, ¿no? Se suavizó, ¿no? ¿no? Pero sí, y los sonidos de los cochinos y A mí me encanta mucho la escena esta donde va a ver a los muertos. O sea, toda la textura de las piedras moviéndose, las texturas visuales, la charla, la iluminación. En lo personal, es de los momentos más contemplativos, más tranquilos, pero con mayor peso, ¿no? Sí. Saber que ahí están los no redimidos, saber que ahí están
a los que no Pues el mismo enterraste. Agamenón y Sí, se me hace increíble un resumen de todo lo pasado Sí. y tener que afrontarte a ello, ¿no? Sí. Y las consecuencias que trae esta escena, ¿no? Pero en lo personal las texturas auditivas también son muy buenas. Y que sí está curioso y bueno, me recuerda esta parte chistosa que llegué a ver ahí en internet donde dice Odiseo después de escuchar a Agamenón de cómo fue recibido después de la guerra y cómo llega todo así como todo un indigente y así para que no me reconozcan, ¿no? Con bigotito falso. Y bigotito falso. Oye, no mames, yo no quiero que me pase como un pinche Agamenón, ¿no? De que, sí, llego de la guerra y tú. Oye, pero ahorita hablando de esto, viene a mi cabeza que justamente la película de Bob Esponja es esto, ¿no? La Odisea. Sí. Entonces ahorita acordándome de eso digo, sí es cierto, cuando Bob Esponja llega con su traje de rockero cantando Yo soy un cacahuate, es eso, ¿no? Llegando a cantar al crustáceo cascarudo. Y en este caso, pues es Odiseo llegando con su capita ahí atrás. Sí, exacto. ¿No? Sí, Y qué chistosa referencia, ¿no? Sí. ¿Sí viste Bob Esponja? He visto Bob Esponja, pero la película no la he visto. Te la súper recomendada. Ya. Y si ves a Zendaya ahí, actúa mejor. Está muchísimo mejor la chica que representa a Zendaya en esa peli que Zendaya misma. Ya la veremos. Pero sí, bueno, entonces la Odisea es definitivamente, la Odisea de Nolan es, desde mi perspectiva, algo que no esperas. Sí. Es diferente, es oscura, es intensa. Logra sorprender porque con un tema tan conocido, con libros tan conocidos, bueno, sí. nada más tienen como 3,000 años. Entonces, imagínate, con tanta información y conocimiento de la mitología griega, tanta gente, toda una cultura inmensa, todo un país inmerso en esta cultura y aún así logra sorprendernos, ¿no? Yo creo que para los griegos les sorprende de una manera un poquito distinta, tal vez no tan agradable. El contexto es muy distinto, ¿no? Sí. Pero yo como mexicano y como una persona que desde mi entorno y con el paradigma que tengo del mundo y de la mitología griega, ¿no? Y no soy un erudito para nada de la mitología griega como muchos de ustedes, logra sorprender y logra hacer esto de decir, wow, no era lo que me esperaba, pero me gustó. Justo. Y logra transformar una historia épica, fantástica, que todos conocemos y darle un giro. Este giro es, a mi perspectiva, que veamos no solo la guerra como algo épico y legendario y siempre las historias son contadas por el que ganó, ¿no? Siempre. Por el ganador. Y aquí, pues sí, es contada por el que gana, pero añade esta capa como de intensidad psicológica, de culpa del personaje de Odiseo, ¿no? Que justamente creo que ahí empieza como esta nueva etapa del cine, ¿no? Que desde hace varios años, no sé, como unos 5 o 6 años que todas las películas ya son más profundas, ¿no? Ya como que profundizan en esas cuestiones psicológicas. Entonces creo que ahorita es una buena etapa a donde hay que demostrar también esos estragos que llegan a dejar la guerra, ¿no? Exacto. Entonces sí lo hablábamos con películas del Holocausto o, bueno, sí, más el Holocausto, Pearl Harbor o Rescate. O sea, ese tipo de películas, pero nunca nos hablaban de lo que dejaba la guerra. ¿Cuáles son los estragos? Pero una forma metafórica. Sí. No está... Sí. Es esto, ¿no? Sí. Y voy a hablar del sufrimiento y me la paso sufriendo toda la peli. No, es una forma metafórica donde nos ponen a pensar, ¿no? Y esto es un buen cine. Aparte, no podemos decir que son spoilers, porque la historia ahí está. Si no han leído la historia... Hay parte metafórica, pero también hay parte explícita. Justo, sí. En la parte, hay que equilibrar un poquito la balanza. En la guerra en sí, por ejemplo, la parte de Troya, cosa que ya habíamos visto esas escenas de cómo sucede Troya y cómo meten el caballo y cómo le dan en su madre, ¿no? Y cómo entra Agamenón y ¡pum! ¿Cómo es posible que me regales un caballo? Pero no habíamos visto esta perspectiva mucho más cruda, ¿no? Desde dentro del caballo, como la intensidad, pero también el sufrimiento de la gente del pueblo, ¿no? Sí.
O sea, y entonces ahí recrudece y te muestra la parte cruda de lo que es la guerra. Son perspectivas diferentes. Hablar o sea, por ejemplo, está esta parte de que está ahí, ya invadieron Troya, bueno, están en el proceso, y cómo le agarran a una chica y dicen, no, por favor, y le cortan la cabeza, ¿no? Y él así como que se da cuenta de, ay, cabrón, yo me consideraba un héroe y estoy siendo un saqueador, ¿no? Y que es esa parte que también siento que critican mucho. Ah, es que Odiseo lo convirtieron en vez de un héroe épico, ahora lo convirtieron en un asesino con culpas, ¿no? Y es que, bueno, pues es que finalmente la guerra es así. Es eso. Es así, ¿no? Si lo hubiéramos hablado desde el ejército troyano, de Troya, pues justamente sería lo mismo. ¿No? Sí. Y justamente aquí cuando queremos o quiere hablar de los dioses, pues Odiseo también está como poniéndose a ver, ¿qué hacen ellos, no? Sí. ¿Qué me van a hacer a mí? Sí. De una forma psicológica te está afectando. Sí. Y esos son los dioses. Para mí esa es la forma de hablar de dioses sin hablar de dioses. De una forma más en que las cosas van sucediendo y cada vez va empeorando. Que de cierta forma también estos problemas se ven reflejados o representados con monstruos. Exacto. El cíclope, la bruja, el kraken. El kraken sí es uno de los monstruos que la verdad platicábamos hace un rato, que la verdad no me gusta en lo particular, se me hace como muy X. A mí sí me gustó. O sea, dije, me gusta mucho lo que acabo de ver, pero en siento que le faltó algo. No sé qué le faltó, pero en lo personal siento que me faltó algo. Creo que tiene menos intensidad que las otras escenas. Y eso que hay agua. O sea, que el agua es mucha dinámica, piedras y jalar, mover y todo el remolino. A mí me sirvió de descanso. A mí me sirvió porque yo dije, ahí viene el Kraken, esto va a estar así. Y estuvo fue como para mantener más contenido y dije, bueno, la neta, gracias, porque ya necesitaba tantito relajarme. Sí, porque vas una tras otra. Porque también veníamos de las, ¿cómo se llaman? De las sirenas. Sí, de las sirenas. De las sirenas. Sí. Y cómo viene ahí gritando. Bueno, que ahí fue el respiro. ¿No? Siento que ahí fue el respiro. Por ese vacío auditivo que es... que hace juego con tu mente, ahí vuelvo a lo psicológico, que de cierta forma ese silencio te hace también a ti de, pero ¿cómo es el ruido, no? ¿Qué es lo que hace? Pues justamente el estarte cuestionando es la forma en la que las sirenas hacen ver a Odiseo esa sensación, ¿no? Sí, que bueno, sí, como dices, es un respiro, pero es un respiro en comparación de las otras escenas, porque en sí, pues sigue siendo intenso y sí es de impacto y además... sobre todo porque es una escena en donde vemos sirenas y que te generan algo, te generan tensión. En otras películas ves sirenas, no me generan absolutamente nada de eso o alguna sensación de alguna emoción fuerte no, o sea, como que no, ni en Piratas del Caribe, que es oscura la película, ni en esa. Jamás te genera eso que tú dices, ay, güey, no, o sea, como que te transporta a la mente de los que están en el barco y que si dices, sí, no manches, encontrarte con unas pinches sirenas así debe estar culerísimo. ¿Tú qué escucharías en tu mente o qué te preguntarían o qué te dirían las sirenas siendo Odiseo? Híjole, no sé. Creo que este canal es para niños. Digo, no, es que justamente eso es lo interesante justamente en esta peli, que te hace reflexionar. O sea, de cierta forma te deja ahí detallitos que te llevas a tu casa y dices, ay, porque ¿a qué costa llegaría yo? ¿A qué familia, qué casa me está esperando, no? ¿O qué es lo que me espera? ¿Cuál sería el canto de mis sirenas? Y es curioso porque hay personas que siento que eso es lo que les molesta. Que te pongan a pensar, ¿no? No es tal cual que te pongan a pensar, pero que hayan modificado, digamos, todo el paradigma de lo que es la Odisea y hayan metido nuevos elementos o nuevas como giros en ciertos elementos, ¿no? Como esta parte de la culpa del héroe o como esta parte del autocuestionamiento de lo que está sucediendo, de lo que hice o a dónde llego o a qué voy, ¿no? O esta parte, yo me sigo quedando con quema los barcos. De los dioses, ¿no? Como una cuestión, como prácticamente los dioses, pues tú prácticamente te estás castigando solo, ¿no? O como esa versión como más contenida. Todo esto es lo que a cierto grupo de personas les molesta, ¿no? Porque es
como cambiar lo que ellos ya tenían dentro de lo que... Vienen acostumbrados de ver puro Disney, pues ver no. a Zeus ahí aventando rayos. Pues no, igual y no necesariamente si habrá eso, ¿no? Me hubiera encantado que nuestro compañero Oscar estuviera aquí para que nos diera ese otro panorama, porque... Histórico. No solo histórico, porque él es súper fan y conoce y es muy erudito de toda la mitología griega, pero también esta perspectiva del no me gusta por esto y esto, ¿no? Sí, justificarlo adecuadamente. De por qué, ¿no? Por qué no le gusta y bueno, todos los puntos de vista que tienen su validez, ¿no? Y su espacio, ¿no? De mención, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, excelente película. Representando y equilibrando muy bien la parte de la filosofía, la aventura, la guerra, las tragedias y darnos un muy buen espectáculo. Sí. Ese espectáculo audiovisual que en lo personal creo que es lo que más me ha movido ahorita. Posiblemente se nos viene una de Roger Ayers, que también está muy esperada esta peli, pero hasta ahorita en este año La Odisea ha hecho muy buen trabajo. Nolan nos da una buena cátedra de lo que es el buen cine. Sí, invirtiéndole muchos miles de millones. Sí. El cine comercial, porque estamos en justo el comercial, pero sin llegar a tanto CGI, tanta pantalla verde, darnos algo realista, ¿no? Sí. Y que él sigue poniendo en pie, un pie adelante diciendo, el buen cine sigue haciéndose y es posible. Sí. O sea, Disney se está tardando 1000 años en contratarlo para algo. No, mejor que no, pero que le dé clases a sus directores, ¿no? Exacto. Para que nos proporcionen esas películas. No sé, yo sigo todavía enamorado de las primeras de Spider-Man, de Tobey Maguire. Que ya quizá hablaremos de esa y también de Mandalorian. Sí, por favor. Entonces, justamente seguir como con esa atmósfera realista. Sí, ese poquito CGI, ese poquito pantalla verde, pero solamente como apoyo visual. No que sea toda la peli. Entonces, ahorita sí nos dio una entrega muy buena y que nos deja platicando todo el año, lo que sigue del año de esta peli. O sea, hasta los haters no podrán negar que es una película que se va a estar hablando y se está hablando, ¿no? Y es por algo, ¿no? Hay mucha gente que sí no le gusta o no le encanta o le parece pues X, ¿no? No, ni muy chida ni muy mala. Pero bueno, yo siento que es un logro cinematográfico, es todo un mega reto haber logrado filmar esa película. O sea, la cantidad de chamba, de logística. O sea, el hecho de todo haberlo grabado en IMAX y además, incluso quítale el IMAX, ponle una cámara digital. Todo lo que hicieron, o sea, toda la parte de efectos prácticos. Deja tú también eso, también las locaciones, los edificios, hacer los trajes, contratar tantos extra, el caballo, o sea, armar un caballo en proporciones. Que mucha gente dice, es que es un capricho de Nolan, porque él quiso dirigir Troya y entonces por eso otra vez metió lo del caballo y la guerra ahí de la invasión con Troya, ¿no? Pero era parte de... Era parte de, y no simplemente fue un capricho. Realmente toda esa secuencia de Troya a mí me parece excelente, porque es una visión que no habían, o sea, un punto de vista diferente de ese momento, de lo atroz que fue, de lo crudo, y con una oscuridad que me gusta, ¿no? Siempre habían mostrado todavía así como, la habían mostrado que, pues bueno, el caballo y en la noche es cuando salen y todo, pero aquí tiene una oscuridad más allá de la oscuridad de la noche, ¿no? Sí. Y que, bueno, oscuridad de la noche nos recuerda un poco a Batman, ¿no? Y que le dice, que mucha gente dice, oye, es que el traje es el de Batman y se parece. Bueno, pero es que le da esa imponencia. O sea, al final de cuentas juega con eso, porque uno ve al actor que interpreta, ¿cómo se llama? El personaje? Agamenón. El actor que lo representa es una persona, se ve normal. O sea, no está corpulento, no es grande, pero al final de cuentas el trabajo de la indumentaria era para imponerlo. O sea, Batman también impone demasiado con Christian Bale, pero pues justamente es eso, es poner un personaje, un ser ahí.
A mí la Y verdad, a mí me recuerda también mucho a Darth Vader. ajá, O sea, Darth Vader cuando desaparece ahí es Darth Vader. Cuando se aparece aquí en capa también negro es Batman. Y ahorita Agamenón con esa indumentaria y todavía el casco enorme sí, que le da su oscuridad por dentro. sí. Es A lo que mí, buscas. a mí me gustó. Sí. A mí me gustó. Sé que históricamente ¿Es incorrecto? es incorrecto. Sí. Muchos dicen, en esa época ni siquiera pudieron haber hecho el metal de ese color, ¿no? O los cortes así súper rectos solo se pueden hacer con láser y Sí, muchas sí, otras sí. cosas. Justificar lo justificable que es Sí, una reinterpretación de sí, algo. sí, es una adaptación, una reinterpretación, pero vista totalmente desde una visión de una persona, ¿no? Sí. Y a mí me gustó mucho, y las demás armaduras también tienen ese super logro de verse muy reales, Demasiado. ¿no? Incluso en Troya hay momentos que la armadura, aunque sí se vea metálica, pero se nota así como que no es metal, o sea, que sí se dobla, ¿no? o así. No, en esto todo, o sea, se ve que hicieron tratamientos de envejecimiento real, con El agua, con óxido, o sea, sí se ve muy real. Entonces, de parte del departamento de arte, ¿no? Y toda la producción, diseño de producción es increíble, Sí. muy Y chingón. justamente Yo también creo que de meritar la película por un traje que no te gusta, y de meditar todo el departamento de arte y todo el diseño de producción por ese traje, Sí. digo, oye, es que, no, o sea, hay que aprender a ver un poco más con profundidad a todos los aspectos, ¿no? No, y también deja tú el que los actores, tanto principales como secundarios, acepten llevar una indumentaria que pesa, ocupar sandalias que les van a lastimar los pies, aceptar que van a estar descubiertos de cierta forma. El que los actores y actrices, tanto principales como secundarios, hayan aceptado llevar esas indumentarias, llevar este calzado, meterse en lugares a donde el calor era muy sofocante, a donde el frío era muy insoportable, pues justamente habla muy bien de la apertura que tenían, ¿no? Y como pues es artístico al final de cuentas, ¿no? Y eso habla muy bien de ellos, tener esas aperturas a arriesgar justamente el cuerpo por algo que puede o no salir bien, pero que al final de cuentas valió la pena, ¿no? El cansancio, no sé, recuerdo haber leído que cuando grabaron en una loma, pues tenían que subir y bajar diario y solamente iba los de foto y los actores. No entraba más gente, ¿no? Entonces, y levantarte tempranito porque eres el actor principal y camínale 20 minutos. Entonces, siento yo que hay mucha responsabilidad y que pues por un traje, como decías tú, estar demeritando una peli, pues dices, no voy a demeritar a un güey que estaba cargando un traje como de 10 kilos o más. Quiero pensar, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y lo que tratamos de hacer aquí en The Film Pods, porque tanto Rubén como yo estamos en el mundo del audiovisual, ¿no? Cortometrajes, películas, documentales, etcétera, pues sabemos el trabajo que involucra cada pieza, cada trabajo audiovisual, ¿no? Entonces tratamos de abordar y ver un poco más allá, ¿no? No nada más quedarnos con pues no, la espada no es exactamente como era la de los espartanos o como era la de los troyanos, sino tratar de ir un poco más allá, sí ver la parte de congruencia, la parte de histórica, pero también la parte de el mundo que se está creando en esa película, ¿no? Porque cada película está creando un universo, un mundo. Tiene su y es justificarlo paradigma. desde lo técnico. O sea, justo estamos como criticando un poquito, pero criticando desde lo que sabemos, desde lo que podemos mejorar o podemos ahondar o podemos investigar y decimos, bueno, es que Nolan tenía tanto presupuesto y la verdad no le quiso meter mano y demás. Entonces, no se robaron presupuesto. A lo mejor sí, quién sabe, pero le quedó bien. No pareciera. Hemos visto más películas más caras que se ven muy escuetas. Más caras que la Odisea, pero más caras, o sea, que son caras. Y que se ve que sí se roban el presupuesto porque las indumentarias se ven guangas, el espacio se ve todo en CGI y dices, ¿cómo es que no les alcanzó para hacerle corrección a Superman en los ojos, ¿no? En la toma esta de que se ve medio Superman no la he visto, se ve medio visco, ¿no? Pero ves esos detalles y dices, ¿cómo es que cuesta tan cara esta peli? Sí.
y tiene esos detalles, ¿no? Porque justamente uno sí se da cuenta cuando ya está en el medio que dices, oye, es que ahí sí como que el presupuesto no le quisieron aumentar un poquito. Donde O se lo mocharon, sí, o pues qué sabemos pasó por ahí, ¿no? sí, Pero entrando un poquito también en la cuestión de los personajes, por ahí escuché que Nolan les dio libertad a los actores para que lo interpretaran con sus voces. O sea, esa libertad de tonal, libertad de decir o de como que modernizar un poquito el lenguaje, pues creo que es una libertad que sí como que atenta un poco con la historia, pero que le da ese peso contemporáneo, ¿no? De que no debe de sonar como muy elocuente la voz y no van a cantar, ¿no? Porque pues justamente si nos vamos a algo muy purista. Y aún así creo que mantienen partes en donde el diálogo sigue siendo como más críptico, más complejo de cierta manera. No todo está como, no sé, un diálogo de... Y no se ve cuadrado, ¿no? Justamente creo que eso le da una dinámica más y que los actores como que propongan más, ¿no? A ver, bueno, este es tu guión, léelo, pero quiero que lo actúes y que lo digas como tú creerías que sería en ese momento, ¿no? Sí. Y da como esa cátedra de, a ver, demuestra qué tan buen actor eres, ¿no? Incluso el perrito, ¿no? Que el perrito, creo que es la parte que me hizo llorar a mí de la película, ¿no? Sí, se siente como que te hace muy chiquito. Que el perrito sí se veía que no era un perro real, ¿no? Que era como un animatronics en ciertas partes, ¿no? Yo lo noté como en algunos momentos, ¿no? Porque dije, el movimiento se ve muy así. No van a poner al perro, o sea, es como tenerlo milón así con el ruido de la cámara y todo. Entonces yo creo que tuvieron que utilizar un animatronics. Probablemente en algunos planos sí haya un perro real, ¿no? Sí. Pero bueno, esa parte es como la que emociona, de emoción, de tristeza, es la que más me conmociona. Es así que dices, ay, no, que se te... Sí, se te hace chiquito el corazón, de cómo mueve, trata de levantarse, mover la colita, y él tiene que estarlo viendo, puta, así es fuerte. Y dices, uy, aguantó 20 años y espero ese momento para allá, y ahora sí, patita, ¿no? Y vámonos. Pero bueno, hemos hablado muchas cosas buenas y ahora es momento de hablar, bueno, ¿qué no nos gustó? Porque bueno, yo sé que va a haber gente, les pagaron para hacer esas reseñas. Quisiera. A mí me dio risa porque en el video anterior hay una persona que comenta que les pagaron para decir estas cosas. Y digo, ¿un canal de YouTube con 18 suscriptores? No lo creo. Sí, Nolan nos pagó $1,000 por minuto por decir cosas buenas. Los 800 millones que ganó a nivel de taquilla, un porcentaje se viene acá. Pero bueno, no solo para satisfacer a estas personas. No, hablemos de las cosas negativas o bueno, de las cosas que no nos gustaron porque nada en este mundo es perfecto. Ni Nolan es perfecto. Ninguna película lo es y ningún director es. Entonces, ¿qué no me gustó? No sé si quieres que empiece yo o empiezas tú. Bueno, cosas que no me gustaron de la película es quizá un poco el sobreuso del soundtrack para inducirme tensión. Creo que es obvio que la música es parte de la atmósfera en una película, ¿no? Que hay muchas otras películas, sobre todo de un carácter más de cine de autor, que la parte musical la dejan muy tenue, muy contenida para enfocarnos en actuación, enfocarnos en lenguaje, enfocarnos en el diálogo, ¿no? Sí, queda en un plano muy profundo. Ajá. Y la música solo te acompaña, pero ahí suavemente, y solo hay momentos culminantes en donde te dice, bueno, ahí te voy, ¿no? Sí. Y aquí sí es de ta, o sea, te va una tras otra, y está bien, es una película de guerra, de épica, fantasía y todo, y pues claro que va a tener música muy bien hecha, pero creo que si hay una barrita o dos barritas extras en donde digo, tranquilo, ¿no? Tranquilo, esto me lo puedes dejar solo con diseño sonoro, actuación y intensidad visual, ¿no? Sí. Creo que esa es una de las cosas. Otra cosa, volúmenes, ¿no? El rango dinámico sí es muy fuerte, o sea, sí tenemos momentos muy suaves, ¿no? Y está bien que las películas no estén comprimidas y todo el volumen sea parejo, es excelente, ¿no? Con la música clásica tenemos momentos increscentos y subidas y bajadas, pero sí la parte de subidas en mezcla, y yo creo que ahí fue el ingeniero de mezcla,
o sea, sí mantuvo el límite, la compresión en las partes fuertes a tope, ¿no? Para crear esa intensidad. Sin llegar a lastimar, ¿no? Pero, exacto, como que un decibel, 2 decibeles menos para que no lastime, nada más, ¿no? Todo lo demás, la verdad es que a mí me parece muy bien y me sorprendió, ¿no? Me dejó con un buen sabor de boca. Sí. Solo son esos ligeros detalles. También otro detallito podría ser que no desarrolló algunos personajes como nos hubiera gustado más, pero pues lo entiendo perfectamente, no vas a escribir más para que un personaje se entienda más, ¿no? Pues si quieres saber más del personaje, pues mejor vete a la Ilíada, ¿no? Exacto. De Homero, vete a leer Homero, la transcripción de esta señora, te la lees y listo, ¿no? Entiendes perfectamente el contexto y demás del personaje. Claro. A lo mejor sí recortaron, que eso es más para los puristas, que recorta algunas cuestiones de la Ilíada, pero pues son por cuestiones de tiempos, que de cierta forma quiere comprimir unas partes de la historia, otras no, para darle más tiempo en pantalla a lo que es más relevante. Quiero yo pensar que tuvo también ese rebote con escritores y demás para saber qué meto, qué no meto, qué vuelvo a... Bueno, ¿qué va a transmutar dentro de la peli para que se solucione acá? ¿O qué es lo que nos va a funcionar y qué no, verdad? Entonces, pues justamente ahí empieza como ese ir y venir de ideas que creo que fueron recortadas, obviamente, de lo que es la historia original, para que nosotros podamos saborear algo más comprimido, más resumido de cierta forma. Obviamente que si queremos, repito, saber bien la historia y cómo se desencadena, que hay intermedios, pues léete el libro, ¿no? Pero sí, justamente la peli pues iba a recortar estos fragmentos y pues sería lo único malo, porque en iluminaciones, las iluminaciones se me hacen precisas. Haber jugado mucho con iluminaciones naturales se me hace fantástico. Obviamente sí hay una logística atrás de los gaffer que sí se me hace muy fenomenal de iluminar espacios así de enormes por el formato IMAX. Creo que es una logística muy cabrona que la verdad se les aplaude. La cinematografía es un logro increíble, es muy, muy buena. La actuación, ya lo había dicho, de Zendaya me quedó mucho viviendo. Mucho, diría yo. El casting de ella podría ser. El cast de ella. O sea, que pudo haber sido otra persona. No tanto que no la cambiaría, pero sí como que le daría una dirección diferente. O sea, como que me hubiera sentado a un lado de ella. Oye, vamos a gesticular o vamos a movernos un poquito porque te siento un poquito plana. Sí. Podría ser, Sí. A mí, en lo personal, sí, el Kraken no me gusta. Ah, claro. Ese sí para mí es un personaje que me quedó debiendo en esa escena, porque sí íbamos de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dices, en este es como que se tardan un poquito. Y uno pensaría, o yo en lo personal pensaría, si tengo agua natural, si tengo un efecto ahí visual del remolino y ellos buscando y demás. Sí, o sea, buscaba yo más energía, sí, justamente porque es mar. Entonces recuerdo mucho Piratas del Caribe, que por las escenas de mar eran sofocantes y el oleaje, los güeyes gritando, los cambios de luces y demás, me gusta, pero en este caso es una escena en día. El monstruo sí se ve un poquito raro, las cabezas. Sí, ese es el que se ve más CGI, ¿no? Sí, obviamente sí se nota el CGI. Es de CGI, ¿no? Entonces, pero justamente eso es lo cabrón, ¿no? De que algo con CGI me sale debiendo a comparación de una marioneta que fue hecha por Nolan. Sí. Bueno, por el departamento de arte de Nolan. Sí. Que esta para nada nos pide, ¿no? Al contrario, es perfecta para la escena y las dimensiones. Entonces, sí, el Kraken puede ser para mí. Sí, es algo que me veo. Muy bien, sí. Y ustedes nos platicarán qué cosas no les gustaron, qué cosas les gustaron. Y también me gustaría que nos digan, bueno, a ustedes, a ti, ¿qué te pareció? ¿Es una película woke? ¿No es una película woke? ¿Es inclusión forzada? ¿No es inclusión forzada? ¿Tiene relevancia los 2-3 minutos que sale Elena? ¿O no tiene relevancia que Sinon sea Ellen Page? Denos su opinión, qué les pasó, qué les parece el diseño sonoro.
¿A ustedes les pareció también una sorpresa? Bueno, como lo he platicado, para mí fue una sorpresa de encontrarme en una película que en varios momentos es como una body horror, ¿no? Con una intensidad y una oscuridad que no me esperaba. ¿Ustedes les pareció que es una película de horror con épico o una historia épica con ciertas tintes de horror? Estamos bastante interesados de escuchar su opinión y bueno, no sé si hay algo que más que quieras añadir, agregar, Rubén. Pues simplemente es una película que habla acerca de la historia desde una perspectiva contemporánea. Hay que respetar las visiones de los artistas. Sí. Obviamente, cuando no te están contando nada, cuando todo queda a medias, critícalo, ¿no? Sí. Como en la pintura, en la música. Más en la pintura, en las artes de las pinturas gráficas, puedes decir si es más criticable. ¿Por qué? Porque es un sinsentido a veces. Pero en este caso es una película que rompe esquemas, rompió barreras, rompió récords. Y que nos promueve a la lectura, que regresar a lecturas más profundas que nos dejen un pensamiento. Hoy en día está muy en pro de todos el ser estoicos. Entonces el estoicismo también entra en esto, ¿no? En el aceptar lo que nos dan y cómo nos lo dan. Si es muy malo, en verdad, como Silent Hill, horrible. Seguimos con ese mal sabor de boca. Pero justamente es eso, ¿no? Ya hablaremos de otros males. Hablaremos de otras cosas que quedan muy guangas. Pero en este caso sí es una película que movió muchas personas, movió mucho dinero, movió historias, movió críticas y nos dividió. Quienes no nos gustó, algunas cositas, otros no. Sí, los puristas. En este caso, pues las personas que les gusta la literatura. Pero si eres literario, bien por ti. Se aceptan las críticas. Si eres cineasta, también verlo desde el lado objetivo de que ser cineasta cuesta. No más que una cámara IMAX, pero cuesta. Y pues simplemente hay que criticarlo desde donde está. Sí, sí, ya a modo de conclusión mía, entendiendo el contexto, entendiendo todo el contexto de la película, es una película que va a trascender, segurísimamente va a tener nominaciones en Oscar, en dirección, mejor película, diseño de producción, diseño sonoro, el soundtrack posiblemente, ¿no? Pero más allá de eso, me gusta el mensaje. El mensaje que deja o el mensaje... Los mensajes que deja y los pequeños giros de tuerca, no en un sentido de guión, sino en un sentido del lenguaje, ¿no? Del lenguaje narrativo y de los aspectos que representan situaciones como la guerra, ¿no? Esa nueva perspectiva, ese nuevo acercamiento a aspectos que originalmente no estaban en la historia original, ¿no? Bueno, ya ustedes eruditos me dirán con total certeza, pero siento que no están. Aspectos de la crudeza de la guerra, ¿no? De la culpa, de la parte del héroe sintiéndose no tan héroe, ¿no? Todos estos nuevos aspectos que brinda la película y desde un punto de vista con escenas muy brutales, muy oscuras. Creo que es un buen logro y es increíblemente buen logro cinematográfico que va a dejar hablando por mucho tiempo y no solo por este periodo, sino por generaciones, ¿no? Yo creo que sí es una película que va a trascender y que no va a quedar en el olvido en un año o en un tiempo cercano, ¿no? Sí. Yo creo que futuras generaciones de cineastas voltearán al pasado y este será un punto de referencia de algunas cosas, ¿no? Desde la primera película que hizo diálogos con IMAX y fue completamente, ¿no? Hasta desde aspectos negativos o negativos que consideran las personas como pues la no congruencia histórica o la transformación de la historia de Homero. Que justamente ahí entra eso, ¿no? De que todo lo negativo es solucionable a futuro. Entonces, si alguien tiene esas incongruencias históricas y demás, como cineastas contratan buenos antropólogos históricos
históricos, sociales Sí. y demás. ¿Para qué? Para que tengan ese sustento Claro. teórico basado en algo que ya es real, Sí. en investigaciones, y lo pasas al cine. Y eso está mejor, ¿no? Al hacer un diálogo más comunitario, a donde si eres lingüista, si eres compositor de música, si eres a lo que te dediques, puedes funcionar en sobre en todo, eso, ¿no? por un respeto a las personas, a la cultura y a lo que estás representando, ¿no? Sí. Y muy válidamente dando el contexto y diciendo, bueno, esta es mi visión y respeto a esto, pero esta es mi visión. Y es muy, muy, muy válido tener toda esta información, todo este antecedente histórico, antropológico, toda esta investigación, y aún así tomar decisiones dentro de la película que no sean congruentes a esa parte de investigación, pero al menos está ahí y estás tú directamente haciendo esa decisión por una visión específica que tú tienes de tu proyecto mismo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y bueno, esperemos que les haya gustado nuestro podcast de La Odisea. Y si no, dejen su comentario ahí abajito. Sí. Sé que estuvo un poco extenso, pero bueno, de esta película podríamos hablar horas y horas y quizá haya en algún futuro un retake del análisis. O un live. Un live, Instagram sí, aquí. un live con los demás integrantes del podcast, algún invitado, ¿no? Tal vez algún día tengamos aquí a Nolan. No aquí en la sala, ¿verdad? Pero ya cuando de Filmpods ya se vale soñar. Déjenos soñar y bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo que estaremos haciendo el análisis de Mandalorian y de Spider-Man posiblemente. Posiblemente Spider-Man. Sí, entonces para que vean que no solo se hacen análisis positivos, también hay películas como el primero que hicimos de Silent Hill, que terrible. Teníamos que hablar de ella. Hay de todo, ¿eh? Igual déjenos películas que les gusten. Exacto, películas ahí en la cajita de comentarios. Que les gusten para que hagamos análisis y junto con ustedes hagamos la charla. Pues bueno, nos despedimos. Repito, yo soy Emilio. Yo soy Rubén. Y esto fue The Film Pods.